hemos estado en esta serie de haciendo lo que estamos haciendo sin dejar de hacer lo otro, ¿verdad? Y yo quiero que en esta mañana usted prepare su corazón ahí donde usted está, porque sabe que estaba pensando, haciendo memoria, y en estas últimas series justo a mí me ha tocado, por alguna extraña razón, compartir acerca de los mensajes de exhortación. Y no es fácil dar un mensaje de exhortación. Hay mensajes que son evangelísticos, hay mensajes que están destinados a levantar el corazón, hay mensajes que están destinados a enseñar la palabra y a que usted fortalezca su fe. Hay muchas maneras en las que la palabra del Señor toca corazones. Pero estos dos últimos mensajes que me han tocado compartir son mensajes de exhortación. Y estos mensajes de exhortación a veces crean un sentimiento en el corazón y quiero pensar, ¿verdad? En la mayoría de nosotros crea un sentimiento de reflexión, de ver un poco en dónde estoy, qué he hecho y hacia dónde voy. Así que esta mañana le pido al Señor que su Espíritu Santo descienda sobre este lugar, toque su corazón y le permita ver en retrospectiva en dónde estamos. Y quiero empezar diciendo, y lo decimos a veces de una manera un poco cómica a veces, pero sabe que es más serio de lo que en realidad, de cómo en realidad suena. Y es que cuando estamos parados acá, y esto no lo digo yo, esto lo escuché de hecho de Mario González hace algún tiempo, y es como que estuviéramos, mire, con el pecho destapado acá, nos exponemos. ¿Por qué? Porque los primeros confrontados acá somos nosotros, los que subimos. Porque si algo hace la palabra del Señor es descubrir el corazón, ponerlo al desnudo. Y lo que suena a veces cómico y que no es cómico es que cuando nos paramos acá es con temor y temblor. Y eso no lo dice Luis Guzmán, eso lo dice la palabra del Señor. Y es con temor y temblor que esta mañana quiero hablarle acerca de esto, de este mensaje precioso que el Señor ha puesto en el corazón de este consejo. Y lleva por tema que no se apague, que no se apague. Y sé que esto lo mira usted en otras congregaciones y quiero que mire el que está a la par de usted y le diga que no se apague. Mírelo y dígale que no se apague. A mí me da mucho gusto cuando venimos acá los días miércoles o cuando venimos los días domingo y vemos al equipo de Ujieres que está preparado ya. ¿Sabe usted que muchos de ellos llegan acá desde las 6 de la mañana para poner todo en orden, para recoger todas las basuritas que están allá afuera, para asegurarse de que los baños están listos, para asegurarse que todas las sillas en donde usted está sentado estén listas, preparadas? Se acerca el ministerio de sonido, alabanza, tienen un ensayo, se preparan. Venimos incluso a ver que todo esté en orden y que hasta lo que usted está escuchando acá suene bien, que no suene la interferencia, y nos preparamos. Hacemos todo esto no para dar un show, no para que usted se sienta cómodo, ni para que usted venga acá a entretenerse. No se trata de eso. Lo hacemos porque hay un fuego, hay una pasión en nuestro corazón que nos dice que esto que pasa
los domingos en la mañana, que pasa los miércoles por la noche, que pasa un martes ahora 7:30 de la noche, que va a pasar el 9 de septiembre con las mujeres acá. Mire, todo esto tiene un propósito, pero hay algo que lo enciende. Hay una pasión en el equipo de liderazgo, hay una pasión en cada uno de los servidores de estar acá y participar, y ese es un fuego. Y es ese fuego del que en esta mañana quiero hablarte. Y le pido al Señor que encienda esa llama. Sabe que muchos todavía están esperando un avivamiento. Yo quiero pensar y más que querer pensar, el Señor me lo mostraba y me lo revelaba esta semana mientras estudiaba la palabra, que ya hay un avivamiento acá. ¿Cuántos lo creen? Ya hay un avivamiento, ya hay un despertar, hay una chispa, hay un motor que se arrancó, que se encendió. Y hay muchas actividades, pero no son las actividades. Hay mucho que hacer, pero no es el estar ocupados. Hay mucho que predicar, pero no es lo que yo quiero decir. Hay mucho de lo que está sucediendo, y es el Espíritu Santo de Dios el que está encendiendo los corazones en fervor para servir al único que merece toda la honra y la gloria. ¿Cuántos dicen amén esta mañana a eso? Y es el Espíritu Santo de Dios el que está descendiendo en este lugar y el que está encendiendo el deseo en nuestros corazones. Y yo quiero que vaya conmigo a esta palabra que está en el libro de Levítico, en el capítulo 6. Vamos a leer de los versos 8 al 13. Y acá lo hemos visto, de hecho, de otra forma, porque en algún momento predicamos acerca de los altares. Y muchos de ustedes quizás recuerdan la palabra acerca de los altares y cómo nosotros somos ese altar vivo, ese sacrificio vivo y agradable al Señor. Pero ahora quiero enfocarlo en la parte que tiene que ver en el qué hacer, en el no dejar de hacer, y en lo que continuamente se convierte en el fuego que enciende la chispa en tu vida para querer servir, agradar al Señor, para querer caminar y dar pasos que trascienden. Y vamos a leer esta palabra y dice lo siguiente: y el Señor habló a Moisés: ordena a Aarón y a sus hijos diciendo, esta es la ley del holocausto. El holocausto mismo permanecerá sobre el fuego, sobre el altar, toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar ha de mantenerse encendido en él. Quiero que pongas primero esto en tu corazón, ponle un pin porque vamos a regresar a esto. Continúa diciendo: el sacerdote vestirá su túnica de lino y se pondrá calzoncillos de lino fino sobre su cuerpo. Tomará las cenizas, esto es ya al próximo día, a que el fuego ha reducido el holocausto sobre el altar, y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras, se pondrá otras vestiduras, recuerda eso también, y llevará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. El fuego se mantendrá encendido sobre el altar, no se apagará, sino que el sacerdote quemará leña en él todas las mañanas y pondrá sobre él el holocausto y quemará sobre él la grasa de las ofrendas de paz. El fuego se mantendrá encendido continuamente en el altar, no se apagará. No se apagará. Esta es la ley del holocausto. Y a mí me parece interesantísimo que el Señor ordena esto. Es una ordenanza, no es una sugerencia, no era, incluso ni siquiera era para que todo el pueblo lo realizara, únicamente lo podía realizar el sacerdote. Y como lo quiero enfocar esta mañana es que para mantener esa llama viva hay un proceso. Existen pasos que el sacerdote debe realizar
responsabilidades que debe cumplir, pero lo más importante, hay algo que debe preparar todas las mañanas y hay algo que continuamente debe suceder también para que ese fuego siga manteniéndose vivo. Y sabe que yo leía que el fuego sobre el planeta Tierra que lleva más tiempo ardiendo son en unas minas en Australia, y se cree que ese fuego lleva alrededor de 6.800 años ahí ardiendo. Y creen los científicos que lo encendió fue un rayo que cayó del cielo. Y como ese suelo está lleno de carbón, encendió una sola chispa. Y ese fuego lleva 6.800 años aproximadamente ahí ardiendo. Ese es el fuego más antiguo del que se conoce, arde sobre la tierra. ¿Y por qué le menciono esto? Porque esto es una pequeña señal de que todo puede ser contado. Pero acá dice algo importantísimo y utiliza la palabra que jamás, nunca se apagará. Y se cree que ese fuego tiene aproximadamente unos 1500 años más para seguir ardiendo. Va a tener un fin si nadie le da continuidad. Pero acá la ordenanza, la orden al sacerdote es que el fuego no se apagará. Y yo quiero que hagas memoria de lo siguiente, porque este mensaje, si bien es cierto, es para quienes están tal vez viniendo acá a la iglesia por primera vez, es más importante aún para quienes ya tenemos cierto caminar en las cosas del Señor, y más importante aún para aquellos que tienen a su cargo algún ministerio. Y mucho ojo con esto, porque en el libro de Levítico la orden es de no apagar el fuego. Y sucede algo muy importante que quiero que veas conmigo en 2 de Timoteo 1:6. Y acá es Pablo hablándole a Timoteo y le da la siguiente instrucción que quiero que escuches. Y dice 2 de Timoteo 1:6 lo siguiente: por lo cual te aconsejo, y este es Pablo diciéndole a Timoteo, te aconsejo, Timoteo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Y qué quiere decir esto? Que el fuego sí es posible que se pueda apagar. Lo voy a repetir: es posible para un cristiano que ha servido, que quizá lleva años sirviendo, es posible que para una persona que aparenta estar bien y que sirve todos los domingos, es posible que el fuego se apague. Si eso no te mueve algo, no te pone a temblar como a mí, verdaderamente le pido al Señor que despierte algo en ti, porque este señalamiento, esto que le dice Pablo a Timoteo, quiere decir cuidado. Cuidado si estás volteando a ver hacia otro lado. Cuidado si estás descuidando tu ministerio. Cuidado si estás pensando que ya cumpliste con la tarea del Señor. Cuidado si piensas que tú estás bien porque ya llegaste a un punto en donde eres reconocido, en donde ya no hace falta que nadie más te diga nada. Cuidado, porque el fuego sí se puede apagar. Y la instrucción de Pablo a Timoteo es: aviva el fuego, avívalo. Yo no sé cómo estás tú en tu vida espiritual, y aquí yo le hablo a mi corazón, incluso así como lo hacía David en el libro de los Salmos, y le hablaba a su alma: oh alma mía,
despierta, alaba al Señor. David se tenía que recordar a él mismo constantemente que la llama debe de permanecer encendida en el corazón. Así que, ¿cómo mantenemos la llama viva? Y yo quiero hablarte primero acerca de cuáles son los síntomas, qué es lo que siente un corazón cuando esa llama se está apagando. Y quiero que analices y reflexiones esto esta mañana, porque falta de fuego en tu corazón, una falta de la llama viva del Espíritu Santo en un corazón, tiene consecuencias. Pero más que esto, hay señales que tú puedes ver. Hay algo que se empieza a volver muy evidente en la vida de alguien que está dejando que la llama del Espíritu Santo se apague. Y es que falta de fuego, primero, puede ser falta de oración en tu vida. Es importante que nuestra vida sea de oración. Sabes que esta quizá es una de las áreas más difíciles para cualquier cristiano, incluso los que llevamos tiempo sirviendo al Señor, es tener una vida de oración. ¿Por qué? Porque para poder orar tú necesitas no solo el espacio adecuado, sino necesitas también del tiempo, y necesitas también recordarte a ti mismo, sacudirte a ti mismo, y eso cuesta muchísimo. Tener una vida de oración, yo he conocido a muy pocas personas, muy pocos cristianos que verdaderamente tienen una vida en donde constantemente están doblando sus rodillas, pidiéndole al Señor. Así que si no estamos llevando una vida de oración, mi hermano, el fuego se está apagando. Falta de fuego es falta de pureza. Y sabes que por eso es que Pablo le recuerda a Timoteo. Timoteo es un joven, es un jovencito, y Pablo le recuerda: aviva el fuego, Timoteo. ¿Por qué? Y esto no solo es para los jóvenes, es para todos. Porque el Señor Jesús, porque Moisés en Levítico sabía que el corazón del ser humano es engañado fácilmente por las tentaciones de este mundo. Y hoy en día la falta de pureza, mi hermano, es un grave problema que atraviesa esta generación. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a permanecer santos. Hay demasiado que satura nuestra vista, hay demasiado que satura nuestro oído, hay demasiado que satura nuestra mente. Cosas sucias. Es que ahora usted solo falta encender el televisor a altas horas de la noche y sabe Dios qué es lo que usted va a encontrar ahí. Mantenerse puro es sumamente difícil con la saturación que hay en nuestras vidas hoy en día. Falta de fuego es falta de pasión también. Y sabes que, viendo en retrospectiva, en los tiempos de Jesús, lo más rápido que tú podrías correr era la velocidad que un caballo podía recorrer. Eso era lo más rápido que podía ir un ser humano. Todo se medía a través de eso. Pero allá por el año 1890 más o menos, se inventó el primer vehículo. Y ya ese vehículo podía recorrer alrededor de unos 30 kilómetros por hora, que ya le pusieron esto de 2, 3, 5 caballos de fuerza, ¿verdad? ¿Lo ha escuchado usted? Y después, allá por 1930, llega la invención de el primer aeroplano. Y ya se podían recorrer distancias grandes en tan solo horas. Lo que antes tomaba semanas para poder atravesar el océano Atlántico y llegar de un continente al otro, ahora en unas cuantas horas era posible. Pero
le robó a Jesús y a sus discípulos la pasión, el no poder recorrer las distancias de manera rápida? Claro que no. ¿Por qué? Porque había pasión. Y yo pregunto, ahora que tenemos la tecnología, que podemos atravesar en cuestión de horas el océano Atlántico, que podemos comunicarnos con un familiar en otro país en cuestión de segundos, en tiempo real podemos vernos, ahora es cuando menos pasión estamos viendo de predicar el mensaje de Cristo. Ahora los grandes predicadores y las grandes iglesias no quieren enviar a nadie. ¿Por qué? Porque si no hay dinero, no se hace. Pasión. Falta de fuego es falta de hambre por la presencia de Dios también. Falta de fuego es una falta de asombro por la gloria de Dios. ¿Has dejado de asombrarte por las cosas que Dios hace en tu vida? Analiza tu vida, analiza en dónde estás. Porque no debería de dejar de asombrarnos las cosas que el Señor hace. Y cuando veo a mi alrededor, cuando veo de dónde el Señor me ha sacado y hacia dónde me ha traído, cuando veo la trayectoria de mi vida, yo debería de caer de rodillas y darle gracias a Dios en asombro por lo que Él ha hecho. Tocó mucho mi corazón el testimonio de Aníbal hace un par de semanas, cómo él se atrevió a contar su testimonio acá con tal pasión. Y estoy seguro que Aníbal no deja de asombrarse hasta el día de hoy por las cosas que el Señor hace en su vida. Y si tú estás perdiendo ese asombro, si a ti ya no te mueve el corazón ver cómo el Señor hoy te proveyó el vehículo para llegar a este lugar, hoy te permitió abrir tus ojos, hoy te permitió levantarte con salud, hoy te permitió ver a tu familia sentada acá a la par tuya, si eso no es un motivo de asombro para ti, analiza tu vida. Falta de fuego también es falta de compañerismo. Y es que quiero recordarte a aquellos primeros cristianos en el libro de los Hechos. Dice que permanecían unánimes, todos. Y sabes que llegaron a tal punto, y la pasión era tal, y el fuego era tal, que dice que vendían todo lo que tenían y lo traían para poder compartirlo con los demás. Yo no sé si estaríamos dispuestos a hacer tal cosa, pero yo creo que si el Señor hoy en día encendiera a su iglesia en fuego, en pasión, estoy seguro que habrían cristianos, habríamos algunos de nosotros que estaríamos dispuestos a hacer grandes cosas para que la obra del Señor permanezca, prevalezca. ¿Por qué? Porque el fuego del Señor es algo que enciende corazones a tal punto en donde todo lo que tú haces es para un solo propósito y con una sola visión, que es el engrandecimiento del reino de Cristo sobre esta tierra. Y por último, falta de fuego es también falta de fe. Y quería ponerte todo esto en perspectiva, porque hoy por hoy, si no estamos dispuestos a permitir que el Espíritu Santo encienda una llama en nuestro corazón, si no estamos dispuestos a hacer lo que dice el libro de Levítico, en donde ordena que el fuego no se apague, estamos en serios problemas.
Porque para que la gloria de Dios sea manifestada en este lugar, para que la alabanza llegue a otro nivel, para que por esas puertas entren personas que se apasionen por Cristo, para que cuando tú salgas por esas puertas, tú lleves el mensaje de salvación y te sientas preparado y te sientas con toda la garra y la chispa para poder llevarlo afuera de este lugar. Para que todo eso suceda, es importante que sea Cristo quien encienda la llama de pasión por buscarle a Él en tu corazón. Y quiero verlo ahora de esta forma, y quiero que lo veas conmigo. Hay un relato en el libro de Lucas que quiero que leas, que te lo quiero relatar primero, y quiero que leas un versículo en especial conmigo. Pero quiero hablarte de esto. Cuando Jesús fue llevado al cielo, cuando fue quitado de la tierra, cuando Él murió en la cruz, y quiero que pienses esto: ¿crees tú que ya no habían enfermos en Jerusalén y Galilea y en todas las regiones en donde Él predicó su palabra? Seguramente seguían habiendo enfermos. ¿Tú crees que no habían personas necesitadas del mensaje de salvación? ¿Tú crees que todos habían recibido con gozo en su corazón? Ahí seguía todo. Pero algo importante había sucedido, y es que Jesús había prometido algo, y había prometido que cuando Él ya no estuviera, entonces vendría un consolador. Y entonces ese consolador, dice, vendrá a llenar la tierra y a encenderla y a volver a encender los corazones de los hombres. Pero Jesús ya no está. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasó con sus discípulos? Todos se esparcen. Ninguno de ellos está a la vista. Y acá está el relato de estos dos hombres que van de camino a una ciudad que se llama Emaús. Y estos dos hombres van hablando acerca de todo lo que ha acontecido, de cómo Jesús fue puesto en juicio, fue llevado a la cruz, perdió su vida. Seguramente ellos estaban desconsolados. Dice que son discípulos, pero al mismo tiempo van hablando de todos los acontecimientos, y lo que van hablando es acerca de que Jesús ya no está y que qué va a pasar ahora. Pero mientras van en camino a esta ciudad que se llama Emaús, que voy a hacer un paréntesis, curiosamente Emaús, traducido de el hebreo Hamat, quiere decir manantial de aguas cálidas o aguas calientes. Ellos van buscando la ciudad de agua caliente, y dice que se les aparece camino a esta ciudad Jesús. Pero la palabra menciona algo muy interesante, y es que dice que sus ojos fueron cerrados para que no le pudieran conocer. Y Jesús empieza a preguntarles: ¿y qué es lo que ha pasado? ¿Y de qué van hablando? Y los hombres le dicen: ¿acaso tú eres el único que no ha escuchado de las cosas que han pasado? Que Jesús Nazareno fue puesto en juicio por nuestras autoridades y fue llevado a una cruz y le dieron muerte. Y cuando llegan, dice, cuando van en el camino, Jesús entonces dice que les empieza a relatar toda la ley y les empieza a revelar quién era Jesús en toda la ley. Y lo que esto quiere decir es que les empieza a leer
todo lo que era la Biblia conocida en ese entonces, que es desde el Génesis hasta Deuteronomio, dice, y les empieza a revelar cómo Jesús cumple con todo lo que está desde Génesis hasta Deuteronomio. Y aquellos hombres seguramente iban escuchando a Jesús, y dice que llegan al final a la ciudad a donde iban a llegar, y cuando llegan ahí, Jesús hace como que él tenía que seguir todavía de camino, y ellos le dicen: no, espérate, quédate, que ya se hace tarde. Y Jesús se queda con ellos. Y cuando están sentados ahí en una fogata, dice que Jesús parte el pan, y mientras él está orando, escucha, sus ojos son abiertos y le pueden reconocer. Y en ese instante Jesús dice: ya no le vieron más. Pero hay una frase que estos hombres dicen, y está en Lucas 24:32, y quiero que la leas conmigo, y dice lo siguiente: y se decían el uno al otro: ¿no ardía en nosotros nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿No ardía nuestro corazón? Y es que es esto a donde quiero esta mañana llevar tu corazón y el mío también, a que nuestro corazón arda con la presencia de Dios mismo en ella. Y es que lo que enciende la chispa en nuestro corazón es la palabra viva, santa y eficaz de Dios. Si tú no te estás acercando, si no estamos tomando el tiempo, mi hermano, en leer la palabra de Dios, no hay manera alguna que nuestro corazón se apasione por las cosas de Cristo. Que tú vengas acá los domingos no es suficiente. Que tú vengas acá los miércoles no es suficiente. Sabes que incluso los cristianos de aquel primer siglo, no era suficiente que se reunieran todos unánimes. No fue suficiente que vendieran sus cosas y que las compartieran. Hacía falta algo todavía. Y es que antes de Jesús ascender al cielo, Él se aparece a estos hombres. Incluso después de esto, Él se aparece a sus discípulos que estaban escondidos, desconsolados, habían perdido la chispa. Y mira qué curioso y qué interesante esto, que incluso habiendo pasado ya tanto tiempo con Jesús, habiendo participado en su ministerio, habiendo estado con Él tanto tiempo, habiendo estado tan cerca de Él, que algunos de ellos dicen que se podían recostar sobre el pecho de Jesús y escuchar su corazón, aún así, la noche que Jesús era entregado, Pedro saca una espada y le corta la oreja a otra persona. Imagínate. Tú pensarías que son hombres que ya tenían la chispa y el fuego en su corazón y eran santos, y ya solo faltaba que les apareciera, que resplandecieran sus vestiduras, como dice la palabra. Y no era así. Y ahora yo pregunto, y esto se lo pregunto incluso a mi corazón, así como lo hacía David. A veces queremos estar listos para que el Señor nos lleve a otro nivel. Yo lo he escuchado muchas veces, yo mismo lo dije en algún momento. Es que hasta que el Señor me tenga listo, entonces yo voy a empezar a hacer esto y lo otro. Hay cosas que incluso no hago hasta la fecha, tal vez como debería de hacerlas, porque siento que el Señor todavía me tiene que revelar. ¿Qué estamos esperando? No hace falta esperar, el Señor te va a usar así como tú estás. Usó a un Pedro que aún habiendo escuchado el mensaje, aún habiendo estado allá en el monte de los olivos cuando Jesús dio el mensaje, aún así saca toda la violencia la noche que Jesús es entregado, saca todas las pasiones de él,
¿Será que Pedro ya estaba listo para salir a predicar? ¿Para convertir a multitudes? Seguramente no. Pero aún así el Señor lo usó. Y así te puede utilizar a ti también. Así me puede utilizar a mí también. Así imperfecto. ¿Por qué? Porque el fuego de Dios es el que limpia los corazones. Es el fuego de Dios el único que hace que arda tu corazón. Y yo quiero llevarte paso a paso ahora. ¿Cómo avivas el fuego? Iglesia, ¿cómo nos convertimos en cristianos aptos para poder servir al Señor a otro nivel? ¿Estás listo para servirle? No esperes a que el Señor, no esperes a verte santo, no esperes a entrar aquí en un vehículo último modelo para aparentar que estás bien económicamente. No esperes eso, no esperes. El Señor te quiere usar hoy, así como estás. Él quiere encender la llama, como lo hizo con aquellos primeros cristianos. ¿Sabes qué pasó con aquellos primeros cristianos cuando ya estuvieron listos? Dice que un viento descendió sobre aquel lugar, una ráfaga de viento, y lenguas como de ¿qué? De fuego se pusieron sobre sus cabezas. Y fue en ese momento que ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Así que, ¿qué debes de hacer tú? ¿Qué debo de hacer yo? Así como lo dice Levítico, lo primero que tenemos que hacer, ¿recuerdas? Quiero que vayas conmigo ahora de regreso a Levítico. Dice que primero tenía que sacar las cenizas y ponerlas al pie del altar. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer primero. Sacar las cenizas. Yo le pedí al Señor me revelara esto, de qué es sacar las cenizas. Y sabes, quiero hablarle a los cristianos que llevamos más tiempo acá, porque esto el Señor me confrontó muchísimo esta semana. No debemos de vivir de glorias pasadas. ¿Y qué quiero decir con esto? Que cuando tú ya ofreciste tu tiempo, cuando tú ya serviste, hiciste algo grande, una obra grande, un sacrificio grande con el Señor, no acaba ahí. Y aunque fue algo grato para el Señor, porque eso es un holocausto, ¿verdad? Es el poder elevar un sacrificio, y en aquel entonces eran animales y se elevaba un olor fragante al Señor, y era algo que el Señor recibía con agrado. Pero ¿qué pasaba a la siguiente mañana? Era cenizas. Así que el servicio de ayer, el servicio de la semana pasada, el servicio del mes pasado, el servicio del año pasado, la década pasada, los 40 años pasados de esta iglesia, casi 50, es sacrificio quemado, es ceniza. ¿Y qué nos toca ahora a nosotros hacer? Es recoger la ceniza y ponerlo al pie del altar. Pero acá todavía el sacerdote está vestido, dice, con ropas de lino fino, hasta la ropa interior, todo fino. ¿Y qué pasa, mi hermano? Y le hablo a mi corazón primero. A veces se siente rico estar vestido con honra, ¿verdad? En la iglesia, que te reconozcan. Ay, es el líder de matrimonios. Ay, es el líder de la alabanza. Ay, es el líder de... Ponle el ministerio que tú quieras. Y crees que el sacrificio de hace 10 años es suficiente, y el Señor te dice esta mañana es ceniza. Pero ¿qué le dice entonces al sacerdote? Sácalo. Todo el pasado, todo el pecado, todo el dolor, todo el fracaso, todo el rencor, todo el servicio quemado en ofrenda, todo eso ponlo a los pies del altar. Y ahora, y esto es hermoso, dice que el sacerdote debía cambiarse de ropa. ¿Y qué ropa cree usted que se va a poner el sacerdote? Porque
¿Ha visto usted la ceniza que hace? Mancha todo, ¿verdad? ¿Qué ropa se pondría usted para sacar ceniza? Sino la ropa de humildad, ¿verdad? Y eso le dice al sacerdote: vístete de humildad, de mansedumbre. Quiero que vayas conmigo a Colosenses 3:12, porque esto es hermoso. Pablo lo dice. Dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Verbo naranjo. A los nuevos de hace un mes, a los que vinieron hoy, a los de hace 40, 50 años, vístete de humildad, de mansedumbre, de benignidad. Cámbiate las ropas, ponte las ropas normales. Y entonces continúa en el versículo 12 de Levítico 6 diciendo: y entonces cada mañana, todos los días, no solo los domingos, no solo cuando tú te sientes bien, todos los días, aún con la ropa sucia, aún con lo que cargues todavía en ti, es necesario que tú eches leña, dice, al fuego del altar. Y sabes que esa responsabilidad no era de Dios. Esa es la responsabilidad que es mía y tuya. Con tus oraciones, con tu alabanza, con tu lectura de la palabra, con tu entrega, con tu servicio, échale leña al fuego. Porque mi hermano, quiero recordarte algo esta mañana. Tú y yo solo podemos echarle leña al fuego. Tú y yo no podemos hacer fuego, porque el único fuego es de Dios. Él es el único que enciende, el único que envía la ráfaga y enciende llamas como de fuego sobre nuestras cabezas. Eso solo es obra del Espíritu Santo. Tú y yo lo único que podemos hacer es echarle leña. Lo único que podemos hacer, así sucios, así con esta naturaleza caída, con esto que es la ropa normal, lo que el Señor ve en nosotros, así como el video que viste, así el Señor te usa para poder servirle, para poder echarle leña al fuego de su Espíritu Santo. Quiero llevarte rápidamente al libro de Hechos. Aquí hay una historia que quiero que veas conmigo. Este es Pedro. Pedro había naufragado y sucede algo sumamente interesante en la vida de Pedro, y está en Hechos capítulo 28. Él naufraga en la isla de Malta y dice que cuando estaban ahí y habían naufragado, había mucho frío, y entonces disponen a encender una fogata, una hoguera, dice, y ahí todos los habitantes de la isla, dice, nos acogieron en el versículo 2. Pero cuando Pablo recogió una brazada de leña y la echó al fuego, y quiero que detenerme ahí. Dice que él era el que recogió la brazada, Pablo, y la lleva al fuego. Era responsabilidad de él, él lo sabía muy bien, pero dice que
buscando el calor también, una víbora lo muerde. ¿Y por qué me río? Porque Pablo dice que levanta su mano y aún con la víbora prendida en su mano, dice, lo único que él hace es sacudírsela. Y yo me imagino la cara de aquellos habitantes de aquella isla viendo a Pablo. Hubiera sido impresionante estar yo ahí y verlo también, porque lo que estaban esperando era que Pablo cayese muerto, dice en los versículos más adelante. Sin embargo, Pablo les comparte la palabra ahí. Pero lo que me pareció interesante es que mientras él recogía el fuego, lo muerde esta víbora. Mientras tú estés echándole leña al fuego del Espíritu Santo en tu corazón, créeme que Satanás va a estar pendiente ahí para salir como víbora y morderte con todo lo que tiene. Créeme lo que así será. Así está esperando, porque cuando tú tomas la responsabilidad y quieres hacer bien las cosas para Dios, es ahí cuando el enemigo más quiere botarte, y va a llegar con todo el veneno, y tienes que estar preparado para solo y seguir adelante. Qué hermoso sería, ¿verdad? Qué fácil decirlo. Y amada congregación, debemos de permanecer en el altar. Y este es el llamado esta mañana. Y es que cuando Jesús estaba clavado en aquella cruz, dando su vida por nosotros, aún había enfermedad sobre la tierra, aún habían pecadores que necesitaban ser salvos, aún faltaba lo que para nosotros parece que Él pudo haber hecho, que pudo haber terminado. Y Jesús dijo: no, mi trabajo aquí está hecho. Y Él dice las palabras, ¿verdad? Consumado es, y eso quiere decir el precio ya está pagado. ¿Pudo haber vivido Jesús 90 años como vivió Juan? Seguramente sí. Dios lo pudo haber permitido si Él hubiese querido. Pero Jesús sabía que su tiempo había terminado sobre la tierra. Y aún Pedro, violento, aún los hijos de Zebedeo, que fueron unos cobardes, que lo dejaron solo, aún el mismo Juan, que si bien es cierto estuvo ahí junto a la cruz, no hay un solo versículo que diga que haya abogado porque liberaran a Jesús. Todos lo habían abandonado. Aún así, Jesús sabía que su trabajo estaba hecho y que el precio que Él estaba pagando sobre la cruz era suficiente para capacitar a aquellos hombres imperfectos para poder seguir con la obra de Cristo. ¿Por qué? Porque Él sabía que el fuego del Espíritu Santo de Dios vendría sobre ellos y les haría hacer cosas grandes. ¿Estás preparado tú para hacer cosas grandes para el Señor? ¿Estás preparado para dejar de dar excusas? ¿Estás preparado para olvidarte de lo que piensas que ya hiciste, y quizá ya hiciste mucho, pero no has hecho nada en realidad para el Señor? Apenas es el comienzo, y aparte de eso el Señor dice que no se apagará. O sea, ¿cuándo termina tu servicio? ¿Cuándo termina tu obra en esta tierra? Hasta el día en que el Señor te permita vivir y respirar, dar tu último respiro sobre esta tierra. Hasta ese día el fuego no se debe apagar en tu vida.
Amén. Así que debes de permanecer en el altar. Y dice lo siguiente, más adelante en Levítico: la ley había sido dada, la orden había sido dada. Y quiero que vayas conmigo a Levítico 9, 23 y 24. Y dice lo siguiente: y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo. Y escucha esto: y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo, y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. El fuego de Dios lo enciende todo. Tú no pones el fuego lo pone Dios. Es el fuego que consume, es el fuego que enciende la chispa en tu corazón. Pero ese fuego no solo es de un día, ese fuego no solo es de un momento, no solo es una llamarada que hoy se enciende y mañana se apaga. Ese es un fuego que debe de permanecer en tu vida día con día. Es un fuego que es tu responsabilidad mantener vivo, echar la leña, cambiar tus ropas. Y aún así, como estás cargado, aún así manchado como tú crees que estás, aún así el Señor te va a preparar y te va a vestir de lino fino, como dice sus palabras, y te va a llevar a un nuevo nivel. Pero debes de estar listo, preparado para sacudirte el ataque del enemigo. Debes de estar listo y preparar tu vida para poder soportar la carga, el peso de la cruz sobre ti también. Porque Jesús no prometió que va a ser más fácil. Jesús no dijo que ahí terminaba todo en la cruz, sino que cuando estaba Él también dando su último respiro humano, lo que te estaba diciendo es: ahora todo está listo para ti también, porque yo lo he preparado, porque yo lo he caminado, porque yo lo he vivido. Y ahora eres tú, te toca a ti echarle leña al fuego. Jesús era el sumo sacerdote, pagó el precio, y ahora toda la humanidad ha sido reconciliada con Dios. Lo único que hace falta es que tú estés dispuesto a dar un giro a tu vida, a ponerte las vestiduras de sacerdote, a encender el fuego en el altar, a sacar las cenizas, a cambiarte de ropa, a volverte sensible a las necesidades de otros, a poder servir a otros. Y todos los días, así imperfecto, así como a veces hasta quizá caemos mal, aún con todo eso el Señor te va a usar para su gloria, porque es Él quien es fuego santo, fuego purificador, y el fuego que lo cambia todo es únicamente Cristo. Yo quiero que te pongas de pie esta mañana. Ha llegado el momento. Y este mensaje concluye esta serie. Tengo 13 años, casi 14, de asistir a esta iglesia. Y sé que para los ojos de mi Dios eso es pero como un segundo en el tiempo nada más. Y a veces nos queremos engañar a nosotros mismos
pensar que estamos haciendo cosas grandes para Él, y seguramente el Señor se agrada de verte servir. Pero si tú no estás sirviendo, si tú no estás tomando las cosas en serio como debe ser, mi hermano, la palabra es clara y dice que tu fuego está muriendo, se está apagando, así como el de muchos cristianos que no pudieron permanecer firmes en los tiempos más difíciles. Así como regresamos en el 2023 y abrimos estas puertas y solo veíamos a la mitad de la congregación acá. Si no estás sirviendo, si no estás avivando tu fuego, te está haciendo falta la parte más esencial y más importante de la tarea que Dios le ha dado a sus sacerdotes, y eso es de avivar el fuego. Si no estás sirviendo, si tu vida no es una vida de servicio, si no estás enfocado en hacer las cosas para Dios, las que agradan, te hace falta lo más importante, que es el Espíritu Santo en tu vida. Hay muchos cristianos espectadores, muchos cristianos asistentes. Las iglesias están llenas de miembros, de asistentes, pero muy pocos siervos, muy pocos dispuestos a hacer las cosas para Dios con agrado, de llevar como una antorcha encendida el fuego del Espíritu Santo y encender ese fuego y pasión en la vida de otros. Sabes que me sentí no solo conmovido, sino que también me sentí, no sé, sentí el peso de la falta a veces del querer hacer y trascender en mi vida, cuando vine el martes y vi a casi 50 hombres acá en el espacio que tenemos a un lado, en el salón café. Casi la mitad de estos hombres no vienen a esta iglesia. Son hombres necesitados, hombres que están pasando tribulaciones, que están cargados con problemas. Y no vamos a hablar los detalles, pero lo que más me golpea es que los que somos de casa no estamos lejos de pasar las mismas tribulaciones y luchas. Y muchos de los que estamos en casa estamos cargados también, y hay cosas que aún tenemos que traer a los pies de Cristo, al altar, dejar que se queme en el altar y luego sacar la ceniza. Pero esto requiere de un corazón especial y dispuesto.